Hola queridos amigos, gracias por volver a mi canal. Les deseo un día maravilloso lleno de alegría, energía positiva y muchísima felicidad. Después de tantos días de trabajo duro y de ahorrar con esfuerzo, finalmente Huyen y Ye ya están listos para el gran día de sus vidas, una boda llena de significado. No es solo la unión bajo un mismo techo, sino también el fruto de su amor, de su paciencia y de todos esos momentos en los que juntos superaron las dificultades. Pero la historia no termina ahí. Antes de que se celebrara la boda, Ye, un hombre sencillo pero lleno de cariño, había preparado en silencio algo muy especial para Huyen. No se trataba de un regalo lujoso ni de un gesto ostentoso, sino de una sorpresa sencilla pero cargada de todo su corazón. Entonces, ¿qué hizo Ye para darle a Huyen esa inesperada felicidad? ¿Qué convirtió los preparativos de la boda en un instante tan emotivo y memorable? Acompáñenme en esta historia para descubrirlo. Estoy seguro de que sentirán junto a mí la ternura y la dulzura del amor sincero que Ye ha entregado por completo a la mujer de su vida. En los últimos días, Ye ha puesto todo su esfuerzo en el trabajo. Desde el amanecer hasta entrada la noche, no ha descansado ni un momento con un único deseo en su corazón: poder darle a Huyen una boda digna, sencilla, pero llena de significado. Para él no se trataba solo de una celebración, sino de la prueba de su amor y de la promesa de caminar juntos toda la vida. Sabía que no tenía la holgura económica de otros, que no podía ofrecerle a Huyen lujos ni fastuosidad. Pero en lo más profundo de su corazón, lo único que quería era darle lo mejor que pudiera. Para Ye, el amor no se mide en riquezas materiales, sino en sinceridad y en el esfuerzo diario para que la persona amada se sienta feliz. Muchas noches, mientras pensaba en Huyen, la mujer que había compartido con él las épocas más difíciles, los platos humildes y nunca una queja, sentía más fuerza y determinación. Su dulzura y comprensión lo llevaron a prometerse: debo hacer algo para que ella sienta plenamente este amor. Después de meses de ahorrar cada jornal, al fin logró reunir una pequeña suma. Y tomó una decisión muy importante: usar ese dinero para comprar un anillo con el que pedirle matrimonio a Huyen. El anillo que eligió no tenía diamantes brillantes ni oro resplandeciente. Era solo un aro de plata sencillo con una pequeña piedra transparente en el centro. Sin embargo, para él contenía todo su amor y el fruto de sus días de trabajo agotador. Cada destello suave de esa piedra le recordaba la sonrisa de Huyen, dulce y cálida. En el día especial, Ye se puso una camisa nueva, la que Huyen le había regalado en su cumpleaños. La tela aún conservaba el aroma del almidón, limpia y sencilla como él mismo. En el bolsillo izquierdo de la camisa colocó con cuidado una pequeña cajita de terciopelo que guardaba el anillo de todo su amor sincero. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza porque sabía que ese día sería diferente. No iba solo a visitar a Huyen como de costumbre. Ese día abriría un nuevo capítulo en su vida, el momento de pedirle matrimonio con toda su sinceridad, para que ella entendiera que merecía lo mejor: un amor verdadero, un hogar sólido y una promesa para toda la vida. Ese anillo de plata tan sencillo, no por su valor material, sino por el sentimiento que encierra, se convertiría en un símbolo sagrado, la prueba de su amor eterno y el inicio de un camino lleno de felicidad para los dos. Esa tarde, la pequeña cocina se llenaba con el aroma del arroz recién hecho, y el chisporroteo del aceite sonaba acompasado. Huyen estaba inclinada sobre la estufa, concentrada en remover los ingredientes con manos ágiles, mientras su cabello largo caía suavemente sobre sus hombros. El ambiente era sencillo, cálido, lleno de paz. Ye entró en silencio, contemplando la silueta tan familiar que tanto amaba.
Se acercó despacio y con ternura la abrazó desde atrás. Ella se sorprendió un instante, luego sonrió. ¿Ya volviste? Hoy estás muy callado. Sí, ya volví. Solo quería abrazarte un momento, respondió él con voz baja y sincera. Huyen soltó una risa ligera moviendo la cuchara. Cuidado que se va a quemar la comida. Ambos rieron y por un instante todo parecía cotidiano. Sin embargo, el corazón de Ye latía más fuerte que nunca. Soltó el abrazo, respiró hondo y de pronto se arrodilló frente a ella. Huyen se quedó inmóvil sin comprender, mientras él sacaba del bolsillo una pequeña cajita de terciopelo. Sus manos temblaban al abrirla, revelando un anillo de plata sencillo con una piedrecita transparente en el centro. No era lujoso, pero brillaba con suavidad como la sonrisa de Huyen cada vez que lo miraba. Con voz entrecortada, Ye dijo: «Huyen, no tengo mucho, no puedo darte lujos como otros, pero mi amor por ti es todo lo que soy. ¿Quieres casarte conmigo?». La cocina quedó en silencio absoluto, salvo por los corazones que latían con fuerza. Los ojos de Huyen se llenaron de lágrimas. Se llevó una mano a la boca y con emoción desbordada asintió. «Sí, acepto». Ye, con las manos aún temblorosas, colocó el anillo en su dedo. Era un anillo sencillo sin diamantes, pero para ellos significaba más que cualquier joya costosa. Era el símbolo de su amor y de todos los momentos compartidos en la adversidad. Ella se lanzó a sus brazos y él la estrechó con fuerza. Ambos reían y lloraban al mismo tiempo, envueltos en un abrazo cálido y eterno. Ese gesto no era solo consuelo, sino también la promesa de un futuro juntos, de un hogar lleno de amor. Así, en esa cocina modesta con un simple anillo de plata, nació un instante sagrado, un recuerdo que quedaría grabado para siempre en el corazón de Huyen y Ye, el inicio de una historia de amor auténtico, donde la sencillez y la sinceridad bastan para caminar de la mano hasta el final de la vida. Aquella tarde, la pequeña casa de Huyen y Ye parecía iluminarse con una luz especial, la luz de la alegría y del amor compartido. Afuera, una llovizna suave caía, las gotas repiqueteaban sobre el viejo tejado como si marcaran un compás tranquilo. De vez en cuando, algunos rayos dorados del atardecer se filtraban entre las nubes, pintando el patio con un resplandor cálido. Dentro de la casa, los corazones de los dos jóvenes latían en sintonía, más cálidos que nunca. Sentados uno al lado del otro, con las manos entrelazadas, sus miradas reflejaban paz y felicidad. No hacían falta palabras rimbombantes, bastaba una sonrisa o un gesto para comprenderse. Ye, con voz algo vacilante pero firme, dijo: «Creo que deberíamos alquilar un vestido de novia bonito para ti. No tiene que ser lujoso, pero debe quedarte perfecto para que brilles en ese día tan especial». Huyen sonrió apretándole la mano suavemente. «No necesito nada demasiado elegante. Con que tú estés a mi lado con un traje sencillo esperándome en el altar, eso ya es suficiente». Las palabras de ella borraron de golpe todas las preocupaciones de Ye. Siempre temía no poder darle una boda fastuosa, pero entendió que lo esencial era la sinceridad. Comenzaron a imaginar juntos su boda. No sería un banquete extravagante en un salón iluminado, sino una fiesta pequeña y acogedora en el patio de casa, rodeados de familia y amigos cercanos. Unas mesas de bambú, sillas sencillas, algunos floreros con flores silvestres. Y sin embargo, en sus corazones, aquello ya era la boda más hermosa del mundo, porque estaba hecha de amor verdadero. Huyen soñaba con caminar vestida de blanco, llevando un pequeño ramo entre las miradas de bendición de los presentes. Ye se veía con un traje modesto pero prolijo, esperando con el corazón palpitante a la mujer de su vida. Solo de pensarlo, ambos no podían dejar de sonreír. En esa habitación sencilla, la lluvia afuera sonaba como una melodía romántica. La alegría llenaba cada rincón, haciendo que el espacio humilde pareciera inmenso.
La luz dorada del atardecer se colaba por la ventana, iluminando el rostro de Huyen y resaltando aún más su dulzura. Ye la miraba con ojos brillantes, queriendo grabar ese instante para siempre. Cada palabra, cada plan, cada apretón de manos, llevaba implícita una promesa: caminar juntos, compartirlo todo, superar las dificultades unidos. Ambos sabían que lo material puede ser limitado, pero el amor y la compañía son lo que realmente importa. Ese momento sencillo se transformó en un recuerdo sagrado, porque el amor no necesita luces deslumbrantes ni escenarios lujosos para brillar. Solo necesita sinceridad, complicidad y la fe de que estando juntos todo se vuelve felicidad. La felicidad no está en la riqueza material, sino en la sinceridad y en el amor verdadero. Les deseo a todos que encuentren un amor sencillo pero duradero como este. Sống đã có cơn bão lũ rất lớn đi ngang qua. Huyền và Đệ thì cũng rất lo lắng cho căn nhà của họ. Căn nhà mới của họ là tâm huyết, là biết bao nhiêu niềm hy vọng gửi gắm vào căn nhà này. Họ đã bán mọi thứ và dành dụng tiền bạc để xây ngôi nhà, nhưng cơn bão này thật sự lớn. Họ đã đi mua thêm những dây thừng về để gia cố cho ngôi nhà chưa hoàn thiện này. Ngôi nhà vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, và Huyền muốn ở lại để bảo vệ ngôi nhà. Tuy nhiên Đệ đã khuyên Huyền rằng đây là một cơn bão rất lớn và việc quan trọng là chúng ta nên di chuyển đến một nơi khác an toàn hơn. Và anh ấy muốn gia đình Huyền, Maya cùng Đệ đến với họ hàng, một ngôi nhà của họ hàng của anh Đệ ở một nơi rất cao và an toàn, vững chắc. Cơn bão này liệu có ảnh hưởng gì đến họ thì mọi người hãy cùng đón xem và theo dõi nhé.